Hola, excelente día donde quiera que te encuentres. Recibe una bendición sincera y un abrazo en el Padre de parte de tus amigos del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Casa de Milagros y Restauración. El día de hoy compartiremos una prédica contigo, una pequeña reflexión llamada De Mará a Elim. Quiero por favor que me acompañes a tu Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 15, en el verso 22. Y la escritura dice: el agua amarga de Mará. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará, esto es, amargura. Ok, hasta aquí quiero hacer una pausa. La verdad es que espero que este tema sea de bendición para tu vida. Yo espero que sí. Nos encontramos en un punto, en un pasaje de la Biblia, donde los hebreos habían ya salido de Egipto. Recordemos que Egipto es el lugar donde ellos estuvieron esclavizados durante 400 años. Entonces, Moisés, guiado por la mano del Señor, saca a los hebreos de la esclavitud. Entonces ellos pasan, me quiero remontar un poquitito atrás. Los hebreos acaban de ver la mano poderosa del Señor obrando en favor suyo. El Mar Rojo ha sido abierto. Llegaron en un punto, o más bien llegaron a un lugar en el cual si miraban hacia la izquierda o a la derecha, veían solamente montañas. Si miraban hacia atrás, veían a los ejércitos del faraón perseguirlos férreamente y con una bravura que no te quiero ni contar. Y si veían hacia adelante, veían el mar. Resumidamente, no tenían escapatoria. Entonces viene el Señor, abre el Mar Rojo, los hebreos pasan en total sequedad. Y tú sabes lo que pasa después, ¿no? Se cierra el mar y los caballos, los carros del ejército del faraón son prácticamente tragados por el mar. Quiero que te sitúes en este punto de la historia hebrea. Acaban de ser testigos de un milagro poderosísimo. Dios les acaba de salvar el cuello de una manera en la que probablemente pocos de nosotros seremos testigos o hemos sido testigos de una victoria así de grande, así de descomunal y poderosa por parte de Dios en nuestras vidas. Entonces resulta que, según lo que acabamos de leer, Israel parte del Mar Rojo y salen al desierto de Shur. Una vez que han sido testigos de este milagro asombroso, comienzan su vagar o su caminar hacia el desierto. El desierto es el lugar en el que tú y yo definitivamente probablemente nos encontramos, probablemente estás saliendo o acabas de salir, o probablemente tú que me escuchas vienes entrando, ¿sí? Ese lugar tan odiado, yo creo que por todos. Pero entonces quiero aquí remarcar 2 puntos importantes. Primero, previo a la sequía, los israelitas fueron testigos de un gran milagro. Cruzaron el Mar Rojo. Segundo, salen de un lugar de esclavitud para entrar a otro en donde todo apunta a que van a perecer. Y creo que tú y yo comprendemos exactamente lo que los israelitas sentían en ese preciso momento. Ok, nos traes de un lugar de esclavitud, de un lugar en el cual estábamos sufriendo, pero tú nos prometiste que ibas a heredarnos o ibas a darnos la tierra prometida, donde mana leche y miel, donde las cosas iban a ser infinitamente mejores a lo que estamos viviendo. Entonces, Señor,
yo te sigo, voy porque yo confío plenamente en lo que tú me estás diciendo, pero resulta que me trajiste al desierto y me has traído a un lugar en donde encima de todo, cansado, vengo sediento. Recordemos que ellos llevaban 3 días en el desierto, o sea, quiero que imagines las temperaturas tan inhóspitas en el desierto, donde todo es extremo. Por las noches hace un frío terrible y por las mañanas y las tardes pues es un calor tremendo. Entonces imagínate el peregrinar de los hebreos durante 3 días, sedientos, cansados. No sé ciertamente qué otras cosas estuviesen pasando por su mente, pero yo creo que tú y yo lo comprendemos perfectamente. Porque muchos de nosotros nos encontramos o nos hemos encontrado en situaciones en las que nuestras fuerzas espirituales se están acabando, y no escuchamos ni vemos nada por parte del Señor. Es un silencio total. Oras y literalmente sientes que tus oraciones no pasan del techo. Que el oído del Señor definitivamente no se está inclinando para oírte, en donde te sientes agotado, te sientes desanimado. Supongo yo que los israelitas así se sentían. Entonces llegan aquí a las aguas de Mara, y me llama mucho la atención que dice aquí en el versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Imagínate que llegas a ese punto en el cual tú crees que las cosas ya se van a arreglar porque estás viendo agua, porque estás viendo la solución, porque estás viendo lo que el Señor te prometió de alguna u otra manera. Crees que ya lo vas a tomar, crees que ya se va a hacer realidad, porque todo apunta a que así va a ser. Y oh, sorpresa, no es así. Esa oportunidad que creíste que se iba a concretar, por la cual estuviste luchando, resulta que se la dan a otro. Ese negocio en el cual invertiste todo tu dinero, todo tu esfuerzo, resulta que fracasó, y de la peor manera. Cuando veías que tu matrimonio comenzaba a salvarse y a dar lucecitas de que ya todo iba a estar bien, pues resulta que no. Resulta que terminaste en esa corte, en ese juzgado, y que ahora estás ahí, viendo cómo todo se hace pedazos. Cuando creíste que estabas a punto de alcanzar tus sueños, que ya los ibas a tener, y ahora te ves vacío, triste y con tus sueños hechos pedacitos. Entonces, aquí en este punto es donde la lógica comienza su pelea contra la fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero entonces te encuentras en ese lugar donde comienzas a cuestionar, bueno, yo estaba mejor atrás, yo me iba mejor antes, las cosas estaban complicadas, pero no tan complicadas. Entonces comienza esta parte tuya, tu lógica, a querer contender contra tu fe. Aquí comienzan las dificultades del hombre, cuando parece que Dios los deja, que Jehová se ha olvidado de la promesa, cuando parece que Dios se enojó o está literalmente ausente. Ahora, quiero que volvamos a leer por favor Éxodo 15 en los versos 23 y 24. Dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Todos hemos llegado a este punto. Comenzamos a reprochar, comenzamos a cuestionar. Señor, ¿por qué me sacaste de allá y me trajiste aquí donde parece que voy a morir? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué está pasando? Incluso yo creo que uno de los lamentos y de los gritos más sinceros que pueden existir, y que yo creo que más de uno hemos pasado por ahí, de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. Y es completamente normal porque tu lógica está peleando o está luchando contra tu fe. Yo hoy te pregunto, ¿cuál es tu Mara? ¿Dónde está tu Mara? ¿Acaso es tu matrimonio destrozado?
esa escasez económica que parece que por más que lo intentas, por más que administras, no se va. Tus sueños hechos pedazos, probablemente la pérdida de un familiar, la pérdida de un hijo, un esposo, tu madre, tu padre, no lo sé, tu soledad, las oportunidades perdidas. ¿Qué es tu Mara en este momento? Te pido que lo analices, que lo pongas en manos del Señor. Pero también quiero que me acompañes al versículo 25, porque aquí está lo bello de este pasaje. Cómo Dios siempre tiene la manera adecuada y correcta de sacarnos de esos lugares de amargura a lugares espaciosos y lugares donde abunda lo que hoy nos hace falta. Entonces en el verso 5 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y es así, el pueblo comenzó a murmurar. El pueblo comenzó a ver la situación, comenzó a ver que era imposible beber esas aguas, estaban muriendo de sed, comenzaron a murmurar contra Moisés. Y entonces viene Moisés y él, que estaba acostumbrado a ver la solución de sus problemas o a recibir la solución de sus problemas desde arriba, desde el cielo, y no desde la perspectiva que tenían los hebreos, que era la perspectiva terrenal, como muchos de nosotros solemos hacer. Seguramente tú me entiendes porque yo también lo he hecho. Comenzamos a ver las circunstancias, la situación, comenzamos a darnos cuenta de que humanamente esto está perdido, simplemente no hay nada que hacer. Pero se nos olvida que la provisión, que la solución a nuestros problemas no está a nivel terrenal. Solamente tienes que mirar al cielo, pedir respuesta, porque la ayuda viene de allá arriba. Y Moisés lo sabía. Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová, aquí me encanta porque dice: Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y pudieron beberse. Entonces el Señor le muestra a Moisés un árbol, le pide que lo eche en las aguas, y las aguas, como por arte de magia, se endulzan. Tú y yo ya tenemos nuestro árbol. Ese árbol se llama Jesús. Porque solamente Jesús tiene la capacidad suficiente para endulzar cualquiera que sea tu agua amarga y convertirla en el agua más dulce. Lo único que tenemos que hacer es poner al Señor en la situación, poner al Señor en medio de todo, entregarle tu agua amarga, y Él se encargará de volverla dulce. Así como lo escuchas. Otra cosa importante que quiero recalcar aquí es que el Señor no te lleva al desierto para matarte. El Señor no te lleva al desierto para dejarte ahí por siempre. El Señor te lleva ahí para que aprendas a depender de Él y para enseñarte estatutos y ordenanzas. Sí, así como lo escuchas, estatutos y ordenanzas. Y no solamente las que tú y yo conocemos, como los 10 mandamientos, como la regla de oro. Estatutos y ordenanzas que van a quedar guardados en tu corazón, porque definitivamente quieres pasar esa prueba. El Señor te va a enseñar a ser más humilde, te va a enseñar a ser más prudente. El Señor te va a enseñar a depender completamente de Él. Y te puedo asegurar que jamás vas a olvidar ese estatuto, jamás vas a olvidar cualquiera que sean las ordenanzas que el Señor te muestre en tu Mara. Mara es un lugar donde el Señor te prueba.
donde el Señor te prueba radicalmente, pero también te enseña estatutos y ordenanzas. Aquí el Señor te pide que le escuches, pero no solamente que le escuches, también que le obedezcas, que escuches sus mandamientos y sobre todo que guardes sus estatutos. No basta con escuchar la voz del Señor. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. De esta manera ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ese es uno de los nombres del Señor, Jehová Rafa, el Dios que sana. Finalmente tenemos el verso 22 que nos dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No solamente el Señor permite que en Mará ellos beban del agua dulce, sino que encima de todo, el Señor en toda su bondad y en toda su misericordia los pasa a Elim, ese lugar maravilloso donde hay 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Todo lo necesario para poder saciar su fe y encima de todo, descansar un buen ratito. El Señor va a llevarte de tu Mara a tu Elim. El Señor va a sacarte de ese lugar donde te encuentras. El Señor no miente. El Señor va a hacer que todo lo que hoy te falta, mañana abunde. El Señor va a permitir que seas testigo de esos milagros que tú realmente has estado pidiendo, de esas cosas que solamente tú y Dios saben que anhelas. El Señor te llevará de Mara a Elim. Solamente tienes que dejarte guiar, tienes que escuchar su voz, tienes que obedecer sus estatutos, tienes que dejarte guiar por Él. Tu desierto, mi desierto, no es perpetuo. Tu problema es temporal, pero nuestro Dios es eterno. Así es, nuestro Dios es eterno. Así que te pido que mantengas tu confianza firme. No importa lo que veas, de verdad no importa que estés pidiendo demasiado por una situación y lo único que veas sea todo lo contrario. No importa que ninguna sola hoja se esté moviendo en este momento. Mantente fiel, mantente firme, sigue poniendo toda tu confianza en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque vas a pasar de Mara a Elim.